Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Ramón, primero, muchas gracias por atendernos en feriado. Sí. Usted sabrá que el tema del fútbol evidentemente no para y estamos en un contexto que lo discutíamos en la reunión de producción. Hay gente que vive el fútbol, digamos, como de alguna manera muy apasionada, nos genera nervios, nos genera tensiones, hasta angustias, y no sé cómo hasta explicarlo. Pero también está otra parte de la sociedad que no pasa nada. Si veo, veo, si no veo, no veo, si ganan, si pierden, no me mueve el amperímetro para nada. ¿Cómo podemos analizar este contexto, ¿no? que nos mueve o que nos genera instancias como estas que tienen que ver con el Mundial y con el juego de la selección argentina puntualmente y de algunos ídolos futbolísticos dentro de un equipo que nos representa? Bueno, el fútbol, digamos, a lo largo del tiempo, pensemos que es un deporte que tiene más de 100 años, Ujú. en nuestro país por lo menos, siempre ha sido, desde muy temprana, desde su comienzo, ¿no? De sus procesos de expansión a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un potente estructurador de identidades, ¿no? Digamos, principalmente primero de identidades locales. Digamos, Ajá. el fútbol en la Argentina se desarrolló como un fuerte constructor de identidades locales y de sentido de pertenencia. En realidad, en cualquier lugar del mundo se desarrolló así. En nuestro país uno podría decir que adquirió características muy particulares, ¿no? Pero eso fue durante el siglo XX, ¿no? Digamos, durante el siglo XX el fútbol fue, eh, para ponerlo en términos teóricos, si quiere, un artefacto cultural que fue muy eficaz para la construcción de identidades locales, pero también de identidades nacionales, ¿no? Esa ficción que significa definir un país, ¿no? Un país es una comunidad imaginada, digamos, ¿no? Porque a veces tomamos como referencia los límites geográficos para delimitar un país, ¿no? Ujú. De eso hacemos, pero dentro de ese país, y especialmente en un país como la Argentina, que es un país muy extenso y muy diverso, hay historias preexistentes que son muy diferentes, y el fútbol ha servido al mismo tiempo que para que funcione como un estructurador de entidades locales, también para un estructurador de identidades nacionales, ¿no? Ujú. ¿Por qué Digamos, la y el búsqueda Mundial, constante de sí. ídolos? Digamos, es como que gran parte de la sociedad, obviamente amante del fútbol y que es seguidora de los partidos y demás, proyecta mucho de lo que se denomina exitismo en ese ídolo y está o en esos ídolos y construye estas imágenes. ¿Por qué esa parte de la sociedad necesita eso? Bueno, en el fútbol, digamos, más allá de las variaciones que eso ha tenido, principalmente tiene que ver con un proceso de identificación, ¿no? Digamos, al ser una práctica, digamos, si se quiere, la práctica cultural más extendida de nuestro país, digamos, la posibilidad de sentirse identificado con esas personas, digamos, es muy cercana, ¿no? Digamos, todos digamos, no todos, digo, pero es verdad que hay gente que no le interesa la práctica, pero la práctica del fútbol es una práctica muy extendida, no solo por varones, ¿no? En los últimos años se ha visibilizado mucho y ha aumentado mucho la práctica del fútbol, De la ¿no? mujer, sí. Por parte de las mujeres también. Digo, entonces es una práctica muy reconocible, ¿no? Digamos, y a lo largo del tiempo ha funcionado, digamos, eficazmente la construcción de mitos de héroes que son reconocibles, ¿no? Mm. Digamos, que son cercanos, digamos, todos los que practicamos o que nos gusta el fútbol conocemos personas que juegan y juegan bien y que podrían llegar a ser ¿no? Digamos, eso en particular en relación al fútbol. Después, en realidad, es una pregunta más amplia que debería insertarse por qué, digamos, buscamos todo el tiempo referencias y construcción, ¿no? de ídolos en distintos planos de la vida, ¿no? Digamos, pero es en el caso de los jugadores y en esta selección de fútbol eso funciona particularmente. Hay un sentido de representación que se ha regenerado, ¿no? Digamos, que por supuesto tiene que ver, y eso no se puede perder de vista porque es una marca contemporánea que viene de la mano del éxito deportivo, ¿no? Digamos, hoy hay como un gran consenso, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares, ¿no? Del mundo que están pendientes del Mundial, el deseo de que a Messi le vaya bien, ¿no? Digamos, Ah, sí, porque es Sí, como la máxima figura, sí. ¿no? Digamos que le faltaría coronar Ujú. para quizás ser el mejor jugador de todos los tiempos, no sé, Ya lo ganar un es, mundial, ¿no? por Digamos, ejemplo.
Claro, y hay un sentido de representación y de deseo con eso, pero va de la mano también de ese éxito conseguido hace poco que fue que ganaran la Copa América, ¿no? Claro. Digamos, yo no sé, digamos, igual es incomprobable, pero no sé qué pasaría si esta selección no hubiera ganado esa Copa América. Y serían los peores, porque ese es, digamos, claro, todos sí. eso, incluso los comentarios violentos en redes sociales. Por ejemplo, se lesionó De Paul ayer. Y fue la verdad, en redes, sobre todo en Twitter, un ataque hacia la actual novia o relación sentimental que tiene este jugador, o sea, que también es famosa, como es una cantante, como es Tini. Digamos, esas son las pasiones que yo no logro interpretar, ¿no? Pero evidentemente ameritan un análisis también. Pero igual esas relaciones, digamos, primero, claro, hay que poner en contexto lo que es Twitter, ¿no? Twitter es una red que facilita, ¿no? La expresión de esas, digamos, de esas opiniones a veces tan extremas, ¿no? Digamos, claro. o donde uno puede expresar, digamos, cosas que en otros ámbitos quizás tendría cierto cuidado de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, y es particularmente llamativo esto que vos mencionás, ¿no? Digamos, como justo anoche que fue la cena de la universidad, lo conversábamos con algunas profesoras en la mesa, ¿no? Digamos, estos ataques, ¿no? Los comentarios que se hacen en relación a esa relación y lo que ella podría generar o no en el rendimiento de un jugador, ¿no? Claro, porque a ver, fue motivo o fue foco del primer partido que pierde la selección argentina con Arabia, y ahora que se habla de una lesión, que ni siquiera sabemos si es cierta la lesión, si es estrategia o no y demás, pero por las dudas le caen, ¿no? Sí, le cae. Igual es todo, digamos, y eso es parte de su peligro también, ¿no? Sí. Digamos, ese uso y esas opiniones que se hacen son muy efímeras, ¿no? Digamos, ¿no? Así como de un día, digamos, si De Paul hace 2 goles, eso varía, si juega bien varía, ¿no? Digamos, claro, así como también se decían cosas de Tini al presenciar 2 partidos que la selección argentina ganó, ya pasaba a ser cábala. Claro, entonces también eso hay que ser cuidadosos porque es muy efímero también lo que se produce ahí. Totalmente. Ahora, a nivel ya del fútbol en general, otra de las cosas que sucedió, por ejemplo, o que suceden por ahí, uno lo tomaba más como en la Argentina, ¿no? Este exitismo que solemos tener, o a veces, no sé, digamos, se vive con una euforia particular. Los directores técnicos de otros países reconocen que la hinchada o el aliento argentino es muy distinto. Ellos sienten que, además de alentar, meten una presión tremenda, decían, que no saben hasta dónde eso es bueno o no. Pero por otro lado, a nivel mundial, por ejemplo, la mayoría de las selecciones que fueron quedando fuera del mundial, sus técnicos o renunciaron o los invitaron a retirarse, ¿no? También cómo se mide esto de el exitismo, digo, tal vez se trata de algún técnico que vino armando un buen equipo, clasificaron al mundial, pero ante una derrota así ya nada vale, ¿no? Ya nada tiene sentido, ni siquiera un trabajo para realizar hacia adelante. El exitismo te pone, te saca como una pieza más, ¿no? Sí, y eso habría que ver, ¿no? Porque justo la selección argentina está ahora en la etapa de definición, que ojalá, por supuesto, llegue lo más lejos posible, pero habría que ver qué pasa en la Argentina, ¿no? Porque nadie puede dudar de que el proceso de este cuerpo técnico en la selección ha sido exitoso. No solo exitoso en términos de logro deportivo, de poder de haber vuelto a ganar competencias internacionales que hacía más de 2 décadas que no se hacía, sino positivo en el sentido de generar, digamos, una transición, un recambio de jugadores, un tipo de ordenamiento en el trabajo que hacía un tiempo no se veía, no solo en la selección mayor, sino también en selecciones juveniles. Sí. Entonces, si la Argentina llegara a quedar eliminada en cuartos de final o en semifinales, o no llegar a la final, habría que ver qué pasa, ¿no? Digamos, cómo esa vara del exitismo funcionaría, porque en realidad hay un consenso que el trabajo que se ha hecho es bueno independientemente del resultado final, ¿no? El resultado final depende de muchos factores y no es fácil, digamos, salir campeón mundial, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho, entiendo que en todas las selecciones hay un apoyo psicológico también para los jugadores y para los argentinos más. Por ejemplo, el arquero, el Dibu, claro. Él ha reconocido que está con psicólogos constantemente, porque si él llega a fallar, siente la presión, y sus familiares también, de esa falla, ¿no?
Sí, sí, y es muy bueno que eso haya pasado, ¿no? Digamos, se ha hablado, o yo he leído algunos comentarios en las redes, algunas notas, en torno a la importancia de lo que expresó el arquero de la selección argentina, digamos, ¿no? Para poder correr cierto tabú, ¿no? O ayudar a correr cierto tabú en relación, digamos, a las problemáticas de salud mental, ¿no? Digamos, que el arquero de la selección haya explicitado, digamos, lo complejo que es estar en ese lugar y lo que eso le implica a él y cómo él lo sobrelleva, digamos, ayuda un poco a correr ese tabú, ¿no? Y es verdad que nosotros ponemos, digamos, un grado de exigencia, un grado de crítica, digamos, Ahí. que a veces... Ahí está. No, lo perdimos unos ¿no? segundos. Sí. Sí, no, digo, bueno, que es importante que él haya transparentado esa situación para ayudar a correr el velo sobre esas discusiones, ¿no? Y sobre una temática que se aborda poco, ¿no? Claro. Que es la de la fragilidad, digamos, emocional de los deportistas de alta competencia, ¿no? Hace poco pasó un caso que también fue resonante, que fue una nadadora argentina, ¿no? En los últimos, en los Juegos Olímpicos, en los últimos Sudamericanos, y que después dejó de competir también, digamos, por las cosas que de ella se decían en las redes, ¿no? Y por las presiones que generaban y cómo ella podía afrontarlo. Es que sí, cuando ya las cuestiones de autoestima se van deteriorando, evidentemente las metas ya no se pueden alcanzar, ¿no es cierto? Hay que tratarlo, hay que analizar el tema y empezar a elaborar. Sí, y cómo el fútbol mueve tantas cosas, licenciado, ¿no? A mí me sorprendía, por ejemplo, una nota que veía a un niño de 11, 12 años, creo, de Santiago del Estero, las pasiones, conmocionado hasta las lágrimas porque podía llegar a ser el último mundial de Messi, y cómo eso no genera, sé si es bueno, ¿eh? Claro, viste que digamos, hay sentimientos encontrados evidentemente en todo esto. No sé, digamos, ¿por qué tanto o por qué nos moviliza de esa manera el fútbol, puntualmente la selección o un jugador en particular, ¿no? Somos tan nos moviliza, temperamentales, no sé. Sí, nos moviliza porque nos identifica como ninguna otra cosa, ¿no? Pero en esa identificación tampoco hay que hacer una romantización. Digo, a ver, es bueno, digamos, primero hay que diferenciar. El Mundial mueve, y en Argentina eso se ve muy particularmente, mueve a un público que es diferente al público habitual del fútbol, ¿no? Digamos, no solo el público, ahí tenemos una primera pregunta para hacernos, ¿por qué no solo atañe a personas que habitualmente siguen al fútbol, ¿no? Digamos, por ejemplo, en mi caso, mi esposa, que no sigue nunca el fútbol, solo ve los partidos del Mundial, pero digo, esta es una escena que se repite en muchas casas, ¿no? Digamos. Claro. Pero, y evidentemente es un espacio en el que nos permite encontrarnos de una manera que otros espacios no nos permiten encontrarnos, ¿no? Y eso es transitorio, eso es efímero, pero eso es interesante, ¿no? Porque digo, digamos, todo el tiempo estamos hablando, digo, y esta semana ha sido una semana paradigmática, pero todas las semanas son casi paradigmáticas en nuestro país, de mostrar los conflictos que tenemos en diversos temas, ¿no? Claro, pero por ejemplo, no vemos la misma pasión para el 25 de mayo. No lo vemos porque ahí entran a jugar otros factores, digamos, porque logramos sentirnos identificados en una práctica cultural y no en otros acontecimientos. Sí. Yo no soy crítico con eso, ¿no? Digamos, pero sí que nos sirve para preguntarnos, digamos, bueno, ¿qué pasó? Claro. Digamos, ¿por qué? Pero en realidad eso también tiene que ver con un proceso de conformación de las sociedades modernas, ¿no? Digamos, cómo el fútbol ha sido una herramienta, y en nuestro país es muy claro, muy fuerte para identificarnos nacionalmente, ¿no? Digamos, el fútbol no es la única práctica cultural, pero ha sido una práctica cultural que nos ha permitido, digamos, identificarnos como argentinos y como argentinas cuando hay otras actividades que no han logrado hacer. No, pero identificarnos como ganadores. Sí, no, y además yo escuché hasta decir en lo único que somos buenos. Eso, por eso, ¿ves? Claro. Bueno, hace un rato vos hacías alusión a la autoestima. También es uno de los pocos espacios donde esa autoestima, digamos, también ha logrado construir, digamos, cierta permanencia, ¿no? Digamos, pese a que hace muchos, digamos, por eso también fue tan celebrada esa Copa América. Yo me acuerdo de esa Copa América, que al día siguiente había una sensación en la calle que hacía varios años que yo no la sentía, ¿no? Digamos, digamos, ¿qué es lo que me pasa ahora con las celebraciones de los triunfos de cada partido de la selección nacional, ¿no? Sí. Digamos, hay toda una serie de jóvenes, yo lo vi con compañeras y compañeros de la facultad,
más jóvenes que yo, obviamente, claro que nunca habían visto ganar un torneo de la selección argentina Claro. de fútbol, ¿no? Y eso, digamos, genera, bueno, sí, digamos, ayuda a la autoestima, ayuda a la felicidad. Y nos digamos, cambia, por un ratito nos cambia la aunque sea por un energía, ratito, y algo, eso no es sí. poco. Sí, eso Es verdad. no es poco, y en ¿no? el contexto que Digamos, tenemos, no. Exacto.